Vamos a trabajar esta segunda unidad que tiene que ver con las fuentes de información. Podríamos decir que dentro de las tendencias de alfabetización informacional, digamos que es la etapa 1. La etapa 1 que tiene que ver, ya no, más bien la etapa 2, no tiene tanto que ver con las tecnologías en sí, pero focaliza la atención en las fuentes de información. Vamos a mirar las fuentes de información desde un par de perspectivas que a ustedes les resultan particularmente familiares, unas, y otras que tienen que ver con el mundo de la información en un contexto institucional. Por un lado, el tema de la información a partir del nuevo conocimiento como generadora de inteligencia, como posibilitadora de toma de decisiones y cuyo impacto debe dar como resultado la generación de nuevo conocimiento. En el entorno institucional, esa nueva información es sometida a procesos de selección, a un procesamiento técnico, una organización, un almacenamiento con vocación de búsqueda, recuperación, divulgación y diseminación. Ese es el ciclo de vida de la información que nos propone Rosalidia Vega. Sin embargo, nosotros queremos partir ya de un concepto de fuente de información como todo recurso que tiene datos formales o informales y que puede estar en distintos soportes o en distintos formatos, pero siempre la característica esencial de una fuente de información es que tiene datos registrados. Y en esta oportunidad vamos a ver las fuentes de información en función de los criterios para hacer una taxonomía de ellas, para hacer una clasificación de ellas. Clasificación que no es única, hay múltiples formas de clasificar las fuentes de información. A mí me interesa mucho retomar esta clasificación de las fuentes de información porque la experiencia en servicios de referencia nos dice que el usuario tiene muchas dificultades para conectar necesidad de información con fuente de información. Y hemos asumido, tal vez falsamente, pero hemos asumido que una de las limitaciones que tiene es que no domina las características de las fuentes de información y por lo tanto no las puede conectar con necesidades concretas de información. Entonces, desde el punto de vista del nivel de información que ofrecen, hay una clasificación discutible que cambia de una disciplina a otra, pero que podríamos transarnos con que, de acuerdo al nivel, son primarias, secundarias y terciarias. De acuerdo a sus características, aquellas características internas como externas, son monográficas, son de carácter periódico, son fuentes de referencia y en general son recursos de multimedia. Y de acuerdo a su procedencia pueden ser personales, institucionales o documentales. En este esquema, cuando hablamos de una fuente primaria, estamos hablando de información directa. Estamos hablando de objetos, estamos hablando de manuscritos, estamos hablando de entrevistas, estamos hablando de información, de fuentes que nos proporcionan información directa. En tanto que las secundarias y las terciarias son elaboraciones a partir de las fuentes primarias, las terciarias
con más vocación de actuar como vínculos entre el usuario y la información. Cuando consultamos un índice o cuando consultamos una base de datos o cuando consultamos cualquier obra de referencia, estamos buscando un puente que nos lleve a la información requerida. Por lo tanto, estas fuentes terciarias tienen más vocación de ser puentes, de ser vínculos. Y por supuesto, ahí hay una gama de lo que podrían ser ejemplos de fuentes primarias, de fuentes secundarias y de fuentes terciarias, que van desde la carta, el diario, la memoria personal, hasta fuentes secundarias como las bibliografías, y en este contexto son mirados los libros de texto, los artículos de revistas, las compilaciones, las enciclopedias, etc. Y las terciarias como elementos vínculo, los buscadores, los índices, las bases de datos, los catálogos en línea, etcétera, etcétera. ¿Por qué repasamos esto? Es muy importante saberlo. Dentro de las deficiencias que presentan los sistemas de formación elemental, básica y media, hay una carencia de información, de acceso, de estrategias que lleven al educando al manejo de distintas fuentes de información. Egresan de los distintos niveles educativos sin experiencias concretas y sin conceptos claros sobre cada tipo de fuente de información. Y para la mayoría lo que existe es la palabra libro, y la palabra libro absolutiza las fuentes de información. Todo es un libro, no hacen la diferencia entre una fuente de información y otra, y por tanto las posibilidades que cada una tiene y las oportunidades que cada una ofrece. En ese orden de ideas y siguiendo con la reflexión de cuál es el papel, en este caso de la educación superior, con relación al manejo de fuentes de información, es que hay que decantar o delimitar cuál es el papel de cada instancia en el proceso o en el propósito de uso de fuentes de información con vocación de conocimiento. Realmente las fuentes de información desde instancias como la biblioteca tienen un tratamiento documental, es decir, un tratamiento que hace procesos de análisis y de síntesis para la producción de fuentes secundarias o terciarias. Pero es el análisis de información que debe generarse como consecuencia de un proceso educativo que se sustenta en la investigación como estrategia del proceso de aprendizaje-enseñanza. Es ese proceso el que conduce a la generación de fuentes primarias o documentos primarios. Es decir, en la esfera institucional está el tratamiento documental y todos los recursos que de ahí se generan. Y es lo que la universidad pone a disposición de la educación superior, sus bases de datos, sus catálogos en línea. ¿Qué sucede? Que si esos recursos no son adecuadamente incorporados como recursos al servicio de un proceso o de una metodología de aprendizaje y enseñanza, no se da el otro nivel, que es el nivel de análisis de información. Un análisis de información que no necesariamente va a llevar siempre a la creación de fuentes primarias, pero que sorpresivamente
Cuando lo hacemos con intencionalidad, nos damos grandes sorpresas de lo que podemos conseguir de los alumnos cuando realmente aplicamos estrategias diferentes. Y ese análisis documental, como decía antes, tiene 4 componentes: análisis, síntesis, representación y recuperación. El análisis documental se hace para propiciar la recuperación de la información a partir de una representación que tiene una doble dimensión. Por un lado, la dimensión semántica y por otro lado, la dimensión sintáctica. Pero desde el punto de vista de el impacto que debe tener, entonces tendremos que ubicarnos en el análisis de información, que es el que debe producirse en el contexto de nuevas estrategias de aprendizaje-enseñanza, que lleva al análisis, a la evaluación, a una representación heurística que da lugar a nueva información y a nuevo conocimiento y un nuevo documento, y por supuesto la toma de decisiones. La otra visualización importante de las fuentes de información es de acuerdo a las características. Esto parece simple, esto es digamos, la materia prima con la que los docentes trabajan todos los días, pero probablemente por eso no se percatan que para un alumno no es tan fácil tener clara esta taxonomía. Y no solo no es tan fácil, es casi imposible que ellos hagan la diferencia entre lo que pueden esperar de un documento de carácter monográfico, lo que pueden esperar de un documento que es una publicación periódica, que puede ser general o especializada, y lo que pueden esperar de una fuente de referencia. No solamente, por supuesto, a nivel conceptual, sino a nivel práctico. Realmente, cuando usted profundiza en cuáles son las estrategias de búsqueda de ellos en Internet, usted se da cuenta claramente de que realmente ellos no tienen una idea clara de asociar necesidad de información con fuente de información. Utilizan una casilla única para colocar 1, 2, 3, 4 palabras, pero sin el criterio de en qué fuente de información estoy buscando, para qué estoy buscando esta información. Entonces, esas taxonomías que para nosotros son tan elementales, para ellos son mucho más inaccesibles en la práctica. Uno de los aspectos que tampoco tenemos tan claros como limitaciones que tienen nuestros educandos, porque los exponemos a la necesidad de que nos preparen una bibliografía o de que nos preparen un trabajo de investigación, pero nadie les ha dicho cómo se prepara una bibliografía ni cómo se hace un trabajo de investigación. Es decir, lo más corriente en la educación superior es esperar que alguien haga como trabajo final una tesis cuando el proceso no lo ha sometido a, de manera sistemática, hacer análisis y hacer síntesis. Usted no puede hacer una tesis si usted no ha desarrollado esas capacidades. Entonces es muy importante ver las fuentes de información en las etapas de investigación. No es lo mismo utilizar fuentes secundarias y fuentes terciarias cuando yo estoy arrancando a un proceso de investigación donde necesito fuentes autosuficientes. Yo no debería enfrentarme a ningún buscador y a nada si yo no he entendido bien qué es lo que estoy investigando. Y no debería enfrentarme si no soy capaz de explicármelo para sí mismo y para otro. Más aún cuando ese otro que me va a responder la pregunta trabaja con una lógica de lenguaje que no es natural sino artificial.
Obviamente, cuando ya alguien avanza en un proceso de investigación, puede utilizar fuentes que tienden a combinar distintos tipos y alcances y niveles de información. Y por supuesto, el nivel más alto es el nivel donde alguien quiere ubicarse en frontera de conocimiento. Tener claros estos niveles y asociarlos con fuentes de información es un buen ejercicio para que nuestros estudiantes aprendan a asociar fuentes con necesidades de información. Entonces, en ese proceso de investigación, en este caso documental o bibliográfica, ¿cuáles son las etapas críticas? En primer lugar, la expresión de la necesidad de información. Una persona que arranca a buscar información sin tener claro, por decir algo elemental, el alcance geopolítico de su investigación, puede estar buscando un tema dominicano en una base de datos que para nada le va a dar resultados, porque definitivamente no corresponde o no cubre ese ámbito geopolítico. La expresión de la información en lenguaje controlado o artificial, es decir, las personas tendemos a comunicarnos en un lenguaje que nos permite o que nos da licencia para la metáfora, pero cuando le preguntamos a un sistema, el sistema utiliza un lenguaje artificial. Yo tengo que dominar las herramientas que me permiten entrar con el lenguaje de ese sistema. Por supuesto, la selección de las fuentes de acceso y disponibilidad. No es lo mismo querer tener acceso que querer tener acceso más tener disponible el documento. Y por supuesto, el tema de luego cómo registro todo ese proceso de búsqueda a través de una bibliografía. En la expresión de la necesidad de información, es muy importante asociar preguntas con fuentes, ¿cierto? Y es quizás, y por eso quisimos dejar en esta presentación, ese pequeño diagrama que nos permite ir asociando cada pregunta con una fuente, pero a partir del propósito. Por ejemplo, voy a buscar palabras, pero ¿qué voy a buscar de una palabra? El significado, la ortografía, la pronunciación, el uso. Entonces, voy a buscar el uso para incorporarlo en una base de datos, entonces el diccionario no me sirve. Necesito una herramienta mucho más conceptual, que entonces es un tesauro, que entonces es una herramienta de otra naturaleza. Y así cada pregunta de investigación, ¿cómo la podemos asociar con una fuente de información? Esto es solamente una de las formas. A ustedes se les pueden ocurrir miles de formas y miles de formas altamente especializadas que les permitan a los estudiantes hacer ese ejercicio tan importante de asociar pregunta con fuente de información. Y bueno, en ese orden de ideas, sí podemos llegar a una herramienta muy concreta o herramientas muy concretas para el acceso y ahora acceso y disponibilidad de información, como son las bases de datos. Y dentro de las bases de datos, para quizás tener la oportunidad de homogeneizar conceptos, que todos estemos hablando de, con una palabra, estemos evocando exactamente el mismo concepto. Y ahí las herramientas de búsqueda básicas son operadores, calificadores y lenguaje de búsqueda. Los operadores tradicionales que conocemos, el AND, el OR y el AND NOT, o sus equivalentes en español, y, o y no. En ese orden de ideas, importantísimo entender cuál es la operación que hacemos, qué es lo que hacemos
cuando interrogamos una base de datos? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, utilizamos como vía el lenguaje. Y en esa utilización del lenguaje tenemos que decir que a mayor generalidad nos va a arrojar un mayor volumen de documentos, con el peligro de que no podamos manejar esa información. A mayor especificidad, los resultados son mucho más manejables. Y ahí el ejemplo: no es lo mismo buscar educación que buscar un tipo de educación como la educación ambiental. Pero además tenemos los operadores, es decir, yo le puedo decir a una base de datos que yo no solamente quiero educación, sino que la quiero relacionada con la palabra ambiental. Y esa relación la hago vía el operador y o el operador AND. ¿Qué nos sucede con esos operadores? Que vienen dados por defecto en las interfaces de búsqueda de las bases de datos. Y ustedes y nosotros, que nos hemos entrenado un poquito para buscar información, lo sabemos. Pero el usuario común y corriente no se le ocurre configurar una interfase de búsqueda de acuerdo a una necesidad concreta. Entonces, el llamado de atención es que el hecho de que nosotros lo sepamos, no podemos inferir que nuestros estudiantes tienen esos conocimientos. Y tenemos que llevarlos al plano de la conciencia, y el ejercicio de buscar información de una manera consciente que les permita a ellos reproducir la ruta que les permitió llegar a esa información es un ejercicio sumamente formativo, porque la mayoría de las veces están devolviendo información que encontraron accidentalmente, pero no en base a una estrategia de búsqueda. El otro operador, el operador OR, que es un operador muy importante, porque es un operador que me permite sumar conjuntos de información, y sumar conjuntos de información sobre todo para contrarrestar el fenómeno de que no hay una relación biunívoca entre el concepto y la palabra. Y muchas veces yo necesito sumar conjuntos de información para poder obtener el concepto que estoy buscando realmente. Y el tercero, que es el que me permite eliminar conjuntos de información. Yo quiero matemática, pero exclúyame todo lo que es álgebra. Ahora no estoy en eso. Matemática, no álgebra. Para los médicos, por ejemplo, este operador es sumamente importante, porque usted como médico puede estar buscando la tuberculosis, pero no le interesa aquella tuberculosis que tiene como base etiológica el SIDA, por ejemplo. Entonces usted dice tuberculosis and not SIDA, siempre y cuando no esté vinculado o relacionado con el SIDA, por decir un ejemplo adicional. Entonces, ¿cómo se nos presentan en una interfase de búsqueda? Por ejemplo, trabajemos aquí la interfase de búsqueda avanzada de la biblioteca del INTEC. Se nos presenta como operadores y o configurables. No siempre tengo que utilizar y viene dado por defecto, pero puedo utilizar otro operador. El segundo elemento muy importante son los calificadores. Es decir, en una base de datos que tiene miles y miles de registros, yo no solamente necesito establecerle las relaciones, sino indicarle en qué punto de la base de datos debe hacerme la búsqueda. ¿Por qué? Elemental. No es lo mismo buscar a Juan Bosch como autor que buscar a Juan Bosch como tema. En un caso yo estoy consiguiendo la producción de Juan Bosch. En otro caso yo estoy consiguiendo todo lo que se ha escrito acerca de Juan Bosch. Entonces, el poder utilizar sabiamente los calificadores me ahorra un montón de tiempo
y me elimina información que es redundante y a veces innecesaria. Pero yo tengo miles de formas. Si un profesor le quiere sacar todo el jugo a un libro, por ejemplo, y nosotros tenemos incluida en la base de datos las tablas de contenido de los libros, habrá tópicos sobre los cuales no se ha escrito un libro, pero sí muchos capítulos de libros. Entonces, si en vez de decir él, búsqueme virus computacional, como un libro, como una totalidad, usted dice, búsqueme virus computacional en el contenido, entonces me va a arrojar capítulos de libros donde está eso. Entonces, sobre temas que no encontramos mucha información o que no se escriben tratados porque son temas de mucha actualidad, podemos encontrar información de otra manera. Igual, estos calificadores no son más que variables. Entonces yo puedo buscar un tema, pero con la variable fecha. No me dé nada que sea de la década del 90, deme del siglo XXI hacia acá, o deme los últimos 5 años. Entonces, todas esas son formas de ir refinando una búsqueda. De ahí que, siguiendo con el ejemplo de la biblioteca del INTEC, siempre es factible configurar el calificador que a usted más le interesa. No es lo mismo buscar un autor personal que un autor corporativo. Entonces hay la posibilidad de que usted busque algo como, busque el Ministerio de Salud Pública, no como título, sino como un autor corporativo que se ha escrito sobre esa institución. Y esas opciones se dan tanto en la búsqueda libre o básica como en la búsqueda avanzada o en la búsqueda inteligente. Y finalmente, el lenguaje de búsqueda. Y aquí tenemos que abordar un tema que es sustancial y que ya lo tratamos, pasamos por él anteriormente, de manera fugaz. El lenguaje con su típica clasificación del lenguaje libre y el lenguaje artificial, ¿sí? Hay esas dos modalidades del lenguaje. Y dentro del lenguaje artificial, el lenguaje documentario. Y un lenguaje documentario de búsqueda diseñado o con el propósito de encontrar lo que es casi imposible, una relación biunívoca entre el concepto y la palabra. Esa relación biunívoca es bien complicada porque cambia de especialidad a especialidad. Si yo coloco la palabra, por ejemplo, modelo, la palabra modelo, y yo coloco 3 especialistas frente a la palabra modelo, un diseñador de modas, un matemático y un arquitecto, los 3 piensan cosas distintas, las 3 válidas. El uno piensa en la jovencita de pasarela, el otro piensa en el modelo matemático y el otro piensa en la maqueta. Una sola palabra para 3 mundos de significados distintos. Entonces, para contrarrestar los riesgos en millones de registros de esa torre de Babel conceptual, es absolutamente necesario apelar al lenguaje documentario, algo que no hace el usuario común, algo a lo que no acostumbramos a nuestros estudiantes como parte de su proceso de formación. Y ese lenguaje común tiene o da lugar a estrategias de búsqueda que no es mejor una que la otra, sencillamente si una las utiliza con sabiduría son complementarias. Y por eso en lenguaje de búsqueda, en teoría de la información, se habla de los lenguajes quick y de los lenguajes quote. Esto parece un trabalenguas, pero no es más que hablar de la posibilidad de o búsqueda de palabras en el contexto o de búsqueda de palabras fuera del contexto. Que ese es el equivalente en inglés de esa abreviatura. Y voy a explicar
en primer lugar los lenguajes WIC, que son los que utilizan regularmente nuestros estudiantes para usar cualquier base de datos, cualquier buscador. No digo que es mejor ni peor, el problema es que muchas veces es el único recurso que utilizan. Voy a hacer un ensayo con el catálogo de la biblioteca del INTEC. Y yo digo, yo voy a buscar a través del índice de palabras WIC un documento, guía metodológica de educación ambiental. Yo tengo ahí 4 palabras significativas: guía metodológica, educación y ambiental. Perfecto. Yo las utilicé. Como yo le dije al sistema que esas 4 palabras, porque utilicé el operador y, ¿verdad? Utilicé el operador y, que es el operador de intersección. Le puse una condición, y es que en el sistema esas 4 palabras tienen que ser concurrentes. Entonces, como esas 4 palabras tienen que ser concurrentes, el sistema solamente me va a recuperar aquellos documentos donde las 4 palabras estén juntas. Por lo tanto, en la biblioteca del INTEC me recuperó un documento que cumple con la condición de que las 4 palabras estén juntas. Ese documento, ese es el título exacto de un documento. Sin embargo, si yo no busco por las palabras claves en el contexto, que en todo caso están sujetas a las leyes del lenguaje libre, el título que le puso cada autor a su libro, que es algo muy personal, muy individual, que lo puede utilizar en lenguaje metafórico, porque a un autor se le puede ocurrir decir encuentros y desencuentros, y bueno, eso no significa nada, pero ese es el título de su libro. ¿Cómo yo localizo en un catálogo en línea realmente información que trate sobre ese tema? Utilizando palabras que no necesariamente están en el contexto de un título, sino en el contexto del contenido. No importa cuál sea el título del documento, de qué trata, cuál es el tema. Y para eso entonces se utilizan herramientas especializadas como los tesauros, que son herramientas que no me definen palabras, sino que me estructuran el lenguaje de una disciplina, me jerarquizan las palabras, me las organizan y me permiten, siempre que yo utilizo la palabra matemática en una base de datos especializada en matemática, esa palabra tiene una sola connotación. Cuando tiene otra connotación, la registra entre paréntesis para aclarar. De manera de que hay tesauros como el de la UNESCO, que le presenta a uno todos los términos para las personas que se manejan en el ámbito de la educación, por ejemplo, en forma alfabética o en forma jerárquica. Yo ahí no encuentro definiciones, yo encuentro relaciones. ¿Qué término se relaciona con qué? Y generalmente presenta una relación de categorías para yo poderme aproximar a la lógica y a la estructura de ese lenguaje. Eso quizás puede ser complicado para un usuario común. Sin embargo, cuando uno hace uso de esas herramientas para una estrategia de búsqueda, se da cuenta que son más sencillas de lo que uno piensa. Uno busca, por ejemplo, la palabra en un tesauro de educación, digo, plan de estudios. Y entonces me dice, bueno, sí, plan de estudios. Y me dice como término más general, más amplio, currículum. Me ubicó el término más amplio, y yo posiblemente no había pensado en él. Y me va presentando como un mapa a través del cual yo voy abriendo las posibilidades de búsqueda. Una de las tareas sustanciales para que los muchachos
puedan aprender a hacer estrategias de búsqueda es que empiecen a llevar su necesidad de información del lenguaje natural al lenguaje artificial o controlado. Y es una manera de que ellos empiecen a conocer y a delimitar. Una de las etapas de un trabajo de investigación es cómo delimito el tema. Yo delimito el tema cuando lo conozco bien, y yo tengo varias formas de conocerla. Uno de ellos a través de diccionarios, obras de referencia especializadas, pero también a través de la propia terminología. En muchas bases de datos, y vamos a ver en la de la biblioteca del INTEC, como parte de las herramientas de la interfase de búsqueda está esa terminología especializada, que la gente no la utiliza y que luego vamos a ver, pero que me permite a mí, por ejemplo, buscar educación basada en competencias, por ejemplo, y que me dé el término específico que se utiliza para ese concepto. Entonces yo puedo tener la educación basada en competencias como una, ahí lo tengo como uno de las frases que describen todo ese concepto, y yo simplemente dentro de la interfase de búsqueda le digo que me lo envíe a la casilla, no tengo que escribir, no tengo errores, es decir, hay toda una serie de facilidades que tienen las bases de datos que a veces no utilizamos tan eficientemente. El sistema me lo manda a la casilla porque yo además puedo editar. Ustedes ven que aquí hay una gama de campos, y yo le digo que me busque educación basada en competencia, pero que además me dé todo lo que se haya publicado del 2000 hacia adelante. Y bueno, el sistema me dijo que tenía 5 libros sobre el tema.